El hombre mediocre. Sección 3. Introducción. La moral de los idealistas. 5. El idealismo estoico. 6. Símbolo. Esta es una obra del maestro José Ingenieros. 5. El idealismo estoico. Las rebeldías románticas son embotadas por la experiencia. Ella enfrena muchas impetuosidades falaces y da a los ideales más sólida firmeza. Las lecciones de la realidad no matan al idealista, lo educan. Su afán de perfección tórnase más centrípeto y digno. Busca los caminos propicios. Aprende a salvar las acechanzas que la mediocridad le tiende. Cuando la fuerza de las cosas se sobrepone a su personal inquietud y los dogmatismos sociales cohíben sus esfuerzos por enderezarlos, su idealismo tórnase experimental. No puede doblar la realidad a sus ideales, pero los defiende de ella, procurando salvarlos de toda mengua o envilecimiento. Lo que antes se proyectaba hacia afuera, polarízase en su propio esfuerzo, se interioriza. Una gran vida, escribió Vigny, es un ideal de la juventud, realizado en la edad madura. Es inherente a la primera ilusión de imponer sus ensueños, rompiendo las barreras que les opone la realidad. Cuando la experiencia advierte que la mole no cae, el idealista, atrincherándose en virtudes intrínsecas, custodiando sus ideales, realizándolos en alguna medida, sin que la solidaridad pueda conducirle nunca a torpes complicidades. El idealismo sentimental y romántico se transforma en idealismo experimental y estoico. La experiencia regula la imaginación, haciéndolo ponderado y reflexivo. La serena armonía clásica reemplaza a la pujanza impetuosa. El idealismo dionisíaco se convierte en idealismo apolíneo. Es natural que así sea. Los romanticismos no resisten a la experiencia crítica. Si duran hasta pasados los límites de la juventud, su ardor no equivale a su eficiencia. Fue error de Cervantes la avanzada edad en que Don Quijote emprende la persecución de su quimera. Es más lógico Don Juan, casándose a la misma altura en que Cristo muere. Los personajes que Murger creó en la vida bohemia detiénense en ese limbo de la madurez. No puede ser de otra manera. La acumulación de los contrastes acaba por coordinar la imaginación, orientándola sin rebajarla. Si el idealista es una mente superior, su ideal asume formas definitivas, plasma la verdad, la belleza o la virtud en crisoles más perennes, tiende a fijarse y durar en obras. El tiempo lo consagra y su esfuerzo tórnase ejemplar. La posteridad lo juzga clásico. Toda clasicidad proviene de una selección natural entre ideales que fueron en su tiempo románticos y que han sobrevivido a través de los siglos. Pocos soñadores encuentran tal clima y tal ocasión que les encumbren a la genialidad. Los más resultan exóticos e inoportunos. Los sucesos cuyo determinismo no pueden modificar esteriliza sus esfuerzos. De allí cierta aquiescencia a las cosas que no dependen del propio mérito, la tolerancia de toda indesvariable fatalidad. Al sentir la coerción exterior, no se rebajan ni contaminan, se apartan, se refugian en sí mismos para encumbrarse en la orilla desde donde miran el fangoso arroyo que corre murmurando, sin que en su murmullo se oiga un grito. Son los jueces de su época. Ven de dónde viene y cómo corre el turbión encenagado. Descubren a los omisos que se dejan opacar por el limo, a los que persiguen esos encumbramientos falaces reñidos con el mérito y con la justicia. El idealismo estoico mantiénese hostil a su medio, lo mismo que el romántico. Su actitud es de abierta resistencia a la mediocridad organizada, resignación desdeñosa o renunciamiento altivo, sin compromisos. Impórtale poco agredir el mal que consienten los otros, mas le sirve estar libre para realizar toda perfección que solo depende de su propio esfuerzo. Adquiere una sensibilidad individualista, que no es egoísmo vulgar ni desinterés por los ideales que agitan a la sociedad en que vive. Son notorias las diferencias entre el individualismo doctrinario
y el sentimiento individualista. El uno es teoría, el otro es actitud. En Spencer, la doctrina individualista se acompaña de sensibilidad social. En Bakunin, la doctrina social coexiste con una sensibilidad individualista. Es cuestión de temperamento y no de ideas. Aquel es la base del carácter. Todo individualismo, como actitud, es una revuelta contra los dogmas y los valores falsos respetados en las mediocracias. Revela energías anhelosas de esparcirse, contenidas por mil obstáculos opuestos por el espíritu gregario. El temperamento individualista llega a negar el principio de autoridad, se sustrae a los prejuicios, desacata cualquier imposición, desdeña las jerarquías independientes del mérito. Los partidos, sectas y facciones le son indiferentes por igual, mientras no descubre en ellos ideales consonantes con los suyos propios. Cree más en las virtudes firmes de los hombres que en la mentira escrita de los principios teóricos. Mientras no se reflejan en las costumbres las mejores leyes de papel, no modifican la tontería de quienes las admiran ni el sufrimiento de quienes las aguantan. La ética del idealismo estoico difiere radicalmente de esos individualismos sórdidos que reclutan las simpatías de los egoístas. Dos morales esencialmente distintas pueden hacer de la estimación de sí mismo. El digno elige la elevada, la de Zenón o la de Epicuro. El mediocre opta siempre por la inferior y se encuentra con Aristipo. Aquel se refugia en sí para acrisolarse. Este se ausenta de los demás para zambullirse en la sombra. El individualismo es noble si un ideal lo alienta y lo eleva. Sin ideal es una caída a más bajo nivel que la mediocridad misma. En la Cirenaica griega, 4 siglos antes del Evo cristiano, Aristipo anunció que la única regla de la vida era el placer máximo, buscado por todos los medios, como si la naturaleza dictara al hombre el hartazgo de los sentidos y la ausencia de ideal. La sensualidad erigida en sistema llevaba al placer tumultuoso, sin seleccionarlo. Llegaron los cirenaicos a despreciar la vida misma. Sus últimos pregoneros encomiaron el suicidio. Tal ética, practicada instintivamente por los escépticos y los depravados de todos los tiempos, no fue lealmente erigida en sistema después de entonces. El placer, como siempre, sensualidad cuantitativa, es absurdo e imprevisor. No puede sustentar una moral. Sería erigir a los sentidos en jueces. Deben ser otros. ¿Estaría la felicidad en perseguir un interés bien ponderado? Un egoísmo prudente y cualitativo que elige y calcule reemplazaría a los apetitos ciegos. En vez del placer vasto, tendrías el deleite refinado que prevé, coordina, prepara, goza antes e infinitamente más, pues la inteligencia gusta de centuplicar los goces futuros con sabias alquimias de preparación. Los epicúreos se apartan ya del cirenaísmo. Aristipo refugiaba la dicha en los burdos goces materiales. Epicuro la encumbra a la mente, la idealiza por la imaginación. Para aquel valen todos los placeres y se buscan de cualquier manera, desatados sin freno. Para este deben ser elegidos y dignificados por un sello de armonía. La originaria moral de Epicuro es todo refinamiento. Su creador vivió una vida honorable y pura. Su ley fue buscar la dicha y huir del dolor, prefiriendo las cosas que dejan un saldo a favor de la primera. Esa aritmética de las emociones no es incompatible con la dignidad, el ingenio y la virtud, que son perfecciones ideales. Permite cultivarlas, si en ellas puede encontrarse una fuente de placer. Es en otra moral helénica, sin embargo, donde encuentra sus moldes perfectos el idealismo experimental. Zenón dio a la humanidad una suprema doctrina de virtud heroica. La dignidad se identifica con el ideal. No conoce la historia más bellos ejemplos de conducta. Séneca, digno de la corte del propio Nerón, además de predicar con arte exquisito su doctrina, la aplicó con bello coraje en la hora extrema. Solamente Sócrates murió mejor que él, y ambos más dignamente que Jesús. Son las 3 grandes muertes de la historia. La dignidad estoica
tuvo su apóstol en Epicteto. Una convincente elocuencia de sofista caldeaba su palabra de liberto. Vivió como el más humilde, satisfecho con lo que tenía, durmiendo en casas sin puertas, entregado a meditar y educar, hasta el decreto que proscribió de Roma a los filósofos. Enseñó a distinguir en toda cosa lo que depende y lo que no depende de nosotros. Lo primero, nadie puede cohibirlo. Lo demás está subordinado a fuerzas extrañas. Colocar el ideal en lo que depende de nosotros y ser indiferente a lo demás. He ahí una fórmula para el idealismo experimental. Es desdeñable todo lo que suele desear o temer el egoísta. Si las resistencias en el camino de la perfección dependen de otros, conviene hacer de ellas caso omiso, como si no existiesen, y redoblar el esfuerzo enaltecedor. Ningún contratiempo material desvía al idealista. Si deseara influir de inmediato sobre cosas que de él no dependen, encontraría obstáculos en todas partes. Contra esa hostilidad de su ambiente solo puede rebelarse con la imaginación, mirando cada vez más hacia su interior. El que sirve a un ideal vive de él. Nadie le forzará a soñar lo que no quiere, ni le impedirá ascender hacia su sueño. Esa moral no es una contemplación pasiva, renuncia solamente a participar del alma. Su asentimiento a lo inevitable no es apatía ni inercia. Apartarse no es morir, es simplemente esperar la posible hora de hacer, apresurándola con la predicación o con el ejemplo. Si la hora llega, puede ser afirmación sublime, como lo fue en Marco Aurelio, nunca igualado en regir destinos de pueblos. Solo él pudo inspirar las páginas más hondas de Renan y las más líricas de Paul de Saint-Victor. Delicado y penetrante, su estoicismo fue más propicio para templar caracteres que para consolar corazones. Con él alcanzó el pensamiento antiguo su más tranquila nobleza. Entre perversos e ingratos que la circulan, enseñó a dar sus racimos como la viña, sin reclamar precio alguno, preparándose para cargar otros en la vendimia futura. Los idealistas estoicos son hombres de su estirpe, diríase que ignoran el bien que hacen a sus propios enemigos. Cuando arrecia el encallamiento de los domesticados, cuando más sofocante tornas el clima de las mediocracias, ellos crean un nuevo ambiente moral sembrando ideales, una nueva generación, aprendiendo a amarnos, se ennoblece. Frente a las burguesías afiebradas por remontar el nivel del bienestar material, ignorando que su mayor miseria es la falta de cultura. Ellos concentran sus esfuerzos para aquilatar el respeto de las cosas del espíritu y el culto de todas las originalidades descollantes. Mientras la vulgaridad obstruye las vías del genio, de la santidad y del heroísmo, ellos concurren a restituirlas, mediante la sugestión de ideales, preparando el advenimiento de esas horas fecundas que caracterizan la resurrección de las razas, el clima del genio. Toda ética idealista transmuta los valores y eleva el rango del mérito. Las virtudes y los vicios trocan sus matices, en más o en menos, creando equilibrios nuevos. Esa es, en el fondo, la obra de los moralistas. Su originalidad está en cambios de tono que modifican las perspectivas de un cuadro cuyo fondo es casi imperturbable. Frente a la chatura común, que empuja a ser vulgares, los caracteres dignos afirman con vehemencia su ideal. Una mediocracia sin ideales, como un individuo o un grupo, es vil y aséptica, cobarde. Contra ella, cultivan hondos anhelos de perfección. Frente a la ciencia hecha oficio, la verdad como un culto. Frente a la honestidad de la conveniencia, la virtud desinteresada. Frente al arte lucrativo de los funcionarios, la armonía inaccesible de la línea, de la forma y del color. Frente a las complicidades de la política mediocrática, las máximas expansiones del individuo dentro de cada sociedad. Cuando los pueblos se domestican y callan, los grandes forjadores de ideales levantan su voz. Una ciencia, un arte, un país, una raza, estremecidos por su eco, pueden salir de su caudal habitual. El genio es un guión que pone el destino entre dos párrafos de la historia. Si aparece en los orígenes, crea o funda. Si en los resurgimientos, transmuta o desorbita.
En ese instante remontan su vuelo todos los espíritus superiores, templándose en pensamientos altos y para obras perennes. 6. Símbolo. En el vaivén eterno de las eras, el porvenir es siempre de los visionarios. La interminable contienda entre el idealismo y la mediocridad tienen su símbolo. No pudo Cellini clavarlo en más digno sitio que la maravillosa plaza de Florencia. Nunca mano de orfebre plasmó un concepto más sublime. Perseo exhibiendo la cabeza de Medusa, cuyo cuerpo agítase en contorsiones de reptil bajo sus pies alados. Cuando los temperamentos idealistas se detienen ante el prodigio de Benvenuto, anímase el metal, revive su fisonomía, sus labios parecen articular palabras perceptibles. Y dice a los jóvenes que toda brega por un ideal es santa, aunque sea ilusorio el resultado, que es loable seguir su temperamento y pensar con el corazón si ello contribuirá a crear una personalidad firme, que todo germen de romanticismo debe alentarse para enguirnaldar de aurora la única primavera, que no vuelve jamás. Y a los maduros, cuyas primeras canas salpican de otoño sus más vehementes quimeras, instígalos a custodiar sus ideales bajo el palio de la más severa dignidad, frente a las tentaciones que conspiran para encenagarlos en la estigia, donde se abisman los mediocres. Y en el gesto del bronce parece que el idealismo decapitara la mediocridad, entregando su cabeza al juicio de los siglos.